días, doctora. Oh, espérame, tengo música. No oigo. Está el intro, doctora. Sí, pero no los oigo porque tengo abierto Facebook, quiere cerrarlo, pero no me dejaron. Adelante, espero que no se oiga nada. Adelante, ya los oigo. Ok, Gracias. bienvenida. Gracias, ahora le debemos, licenciado Gilberto, ¿no? Yo no escucho el intro. Ya Yo no ahí, lo escucho, pues por eso ahí está el intro, ahí está, ya escuchándose. Hay que subirlo un poco nomás.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 5 de septiembre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página de internet que el Cuarto Pulso tiene en Facebook. Saludamos, como siempre, a todas las personas que nos hacen el honor y de distinguirnos con su preferencia. Doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros analistas de todos los sábados, a la doctora Alma Bernal. Doctora Alma Bernal, buenos días, bienvenida. Buenos días, doctor Julio Sergio. Bienvenido, amigo Gilberto Martínez. Un gusto coincidir con ustedes de nuevo en este programa. Saludos a quienes nos hacen honor de vernos. Saludo también con afecto a mi compañero y amigo con el que hemos discrepado en algunas ocasiones, Gilberto Martínez Apodaca, desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Bienvenido, amigo. Gracias, muy buen día. Licenciado Julio, doctora, y seguiremos discrepando. De eso se trata, considero, este programa. No todos podemos tener las mismas ideas, afortunadamente, pero ahí le llevamos. Son las avances de la democracia, maestro Gilberto Martínez, que nos permite disentir, ¿no? Por supuesto, y sobre todo, pues con el respeto debido que nos tenemos, y creo que en ese tenor, pues podemos ir enriqueciendo precisamente, pues nuestro actuar. Por supuesto, por supuesto. Su servidor y amigo, el licenciado Julio Alvarado. Estamos transmitiendo en vivo por internet a todo el mundo, para todo el mundo. El día de hoy abordaremos dos temas, como siempre, como ya es costumbre en el Cuarto Pulso, un tema de importancia y de relevancia nacional, le parece a algunos el informe del presidente, y otro asunto de manera local. Seguiremos con el compromiso de informar sobre el tema de las elecciones del Estase. En el decurso de la semana, tomó protesta el nuevo comité ejecutivo del Estase. Teresita Ochoa asumió la responsabilidad con su equipo. Decirles que nos volverá a acompañar otra vez el maestro Jesús Alfonso Durán. Esto para la segunda media hora. El programa lo dividimos en dos bloques. La primera media hora abordaremos el tema, como ya hemos referido, del informe del presidente, y la otra media hora las elecciones del Estase. Bien. Decirle al público que nos ve y que nos escucha que en el decurso de la semana sus servidores, Gilberto, Alma y su servidor, deliberamos en relación a la pertinencia, a la conveniencia de abordar el tema del informe del presidente. Opinábamos que no había dicho nada nuevo, que todo lo informa todos los días por la mañana, lo que ya conocimos en el informe. No levantó ninguna expectativa, y así fue. Bajo mi más humilde opinión, no dijo nada nuevo, no aportó nada nuevo. A mi juicio, me parece que el presidente, incluso en algunos momentos estaba informando la condición, la vida pública de otro país y no pues, ¿no? Es lo que me parece. Se situó en la corrupción, la pandemia, la reforma educativa, la inseguridad o seguridad. En el tema de la inseguridad, por fin conocimos una estrategia del gobierno federal que lo constituye
los modelos sociales de hay que darle a los jóvenes oportunidades de empleo, hay que darles becas. ¿Qué opinión le merece, maestro Gilberto Martínez? Muy bien, pues sí, como bien dice, por lo que comentábamos en la semana, pues más que en este momento decir qué opinamos sobre el informe, es más bien sobre el mensaje que dirigió con motivo del informe, porque como tal el informe pues no se ha todavía desmenuzado en comisiones como sucederá muy probablemente a partir de la próxima semana. Entonces, efectivamente es un mensaje que envía a la nación por sus primeros 2 años que aún no se cumplen, pero pues así es la liturgia de la política mexicana, ¿sí? Y donde los temas que abordan, pues efectivamente son los temas electorales de todos los días. Habla al inicio de su mensaje que el principal problema de México, pues él ya lo identificó desde antes es la corrupción, que este gobierno pues será recordado no por corrupto, sino por combatir precisamente la corrupción. Y menciona una de sus frases preferidas, lo de la purificación de la vida pública, y a algunos lo de purificación pues le suena algo a pues cuestiones religiosas, ¿no? Pero pues es el estilo del presidente en cuanto a la reiteración de esas frases que él comúnmente utiliza. También sobresale que dice que no ha emprendido su gobierno ninguna persecución facciosa ni venganzas políticas. Pues bueno, habría que ver, ¿verdad? Todo en aras de perseguir a los corruptos, pues ya vemos que efectivamente hay más de 2 que están precisamente en proceso. Amigas, amigos. Acuérdense de Juan Collado, que le acaban de imputar otro nuevo delito, o 2 más. Entonces, pues bueno, no es persecución, ni es venganza, pero creo que tocaron el primer punto, uno de los puntos más importantes con la gente del poder, y maniataron al abogado que precisamente representaba a la mafia del poder. Licenciado Julio, es mi primer más que en otros. Muy bien, maestro Gilberto Martínez. Lo bueno que está reproduciendo usted lo que el presidente dijo en su informe y no su opinión, ¿no? En cuanto que el presidente parece que... En sostener que el principal problema de México era la corrupción. Un paso adelante el presidente. Ahora no tengo... La semana pasada nosotros dijimos, que citamos que estaba haciendo una utilización facciosa de las instituciones. Parece que nos escuchó. Y en su informe dijo, ya no más utilización de instituciones de manera facciosa. De que en estos tiempos... El mejor gobierno en el peor momento, doctora Alma Bernal. Es moralizar. Oh, me dejó la pregunta más fuerte. El mejor gobierno en el peor momento. 2 crisis, económica y de salud. El legado será... Cuando yo quiero decir que no voy a hacer porque no puedo hacer, dijo que así que estaba, y yo nada más hice lo que pude. ¿A qué me refiero? Usted refirió primero que ya conocemos la estrategia de seguridad de nuestro presidente, la cual entonces va enfocada a la educación. La impunidad. El sector educativo en estos momentos de COVID también se vio cuál vulnerable está, igual que el sector de salud. Si en verdad se quisiera trabajar de lleno y no con una bequita, se viera de lleno, valga la redundancia, que los estudiantes realizaran lo propio. Y hay un pequeño apartadito que han hecho otros países que creo que con la pandemia pudo haberse hecho muy bien en lugar de reconciliarse nada más con las televisoras. ¿A qué me refiero? El acceso gratuito a internet. Hay negociaciones con televisoras para la educación, sí, es un buen gobierno que está haciendo gobierno austero,
Pero no es novedad, hemos cada podido televisor ahorrar. tiene estos arreglos para que por el otro canal sea comercial y el otro es de apoyo de gobierno. Voy a hacer un paréntesis, doctora Alma Bernal. Le vamos a pedir de favor a la maestra Rosario, que es la que nos apoya en el staff, si puede silenciar el informe del presidente y lo deja en pura imagen, por favor, para poder escuchar con nitidez a nuestros analistas. Muchas gracias. Adelante, doctora. Le decía pues que este aspecto fundamental del mejor gobierno en las peor crisis tendría que ver de la mano de la estrategia que refiere nuestro presidente de seguridad. Y si estamos hablando del sector salud, pues yo pienso que debería estado mejor que se diera el acceso gratuito a internet para toda la cobertura nacional, así como se dio ese convenio con las televisoras. Las televisoras para la educación, pues sabemos que todas tienen los recursos y tienen 2, 3 canales, los concesionarios, uno que pueden negociar ávidamente y el otro que sea comercial. Ambos son comerciales, no más que de diferentes rubros, las cotizaciones. Eso es si en verdad se quiere atacar. Por ahí ahorita hizo una mención el licenciado Gilberto Martínez de la expresión que dice nuestro presidente una y otra vez: purificar la vida de México. Sí, pero el problema de utilizar la palabra purificar es que nos vamos al contexto de ideología y entonces la gente lo vuelve a ver como un mesías y ahí está la confusión. Sí debemos de limpiar, sí debemos de cambiar las conductas, pero las políticas públicas deben de ser realmente con un beneficio a futuro, no momentáneo. Si a los jóvenes nada más se les da una beca, no les estás enseñando a trabajar, a tener las herramientas. Hay que darles todo el abanico de opciones, no nada más una. No te voy a dar comida, te voy a enseñar a pescar. Pues es el informe, nada se ha manejado lo de todos los días, donde mismo, pero no hay ningún avance más allá. No hay ningún apartado más allá. Al contrario, hay muchísimas cosas del día a día, como las resoluciones de nuevos partidos, de la corrupción. Tampoco puede el presidente poner las manos al fuego y decir que va a ser recordado como el mejor presidente. Eso es una apreciación de los mexicanos, de la política exterior, y que todavía le faltan 4 meses, porque han destapado muchas cosas y se van a seguir destapando. Creo que ahí seguimos con la mentalidad de ideologías y de populismo. Sí ha hecho mucho, sí, se le aplaude, sí, pero es mucho lo que requiere México, no requiere nadie que vaya a cambiar el mundo, porque entonces va a decir que lo necesitamos por otros 6 o 12 años más. Peligro con esa expresión. Es mi primera intervención, gracias. Sí, me parece que en las principales asignaturas que tiene pendiente México, nuestro país, no se ha avanzado, que es el tema de la inseguridad y es el tema de la economía, que siguen lacerando a todos sus habitantes, y en esos rubros no se ha avanzado. Quisiera citar de manera textual lo que el presidente dijo en materia de inseguridad. Dice: el combate a la hemos establecido en el combate a la delincuencia, dice, una estrategia para procurar el trabajo, la educación y el bienestar, sobre todo aquellas personas que están en riesgo de ser reclutadas por el crimen organizado. Dice, informa, dice que los secuestros han disminuido, los feminicidios, los robos a transporte, los robos de vehículos, los robos de transportes públicos, colectivos, individual. Hay menos robos a negocios, a casa habitación. No se ha incrementado el homicidio doloso. Quisiera preguntarle a los ciudadanos de a pie qué opinión le merece, porque ellos tienen otra percepción del tema de la seguridad. Y luego entonces, cuando escuchamos al presidente dar ese tipo de cifras, de informes relacionados con el tema de la inseguridad, sí parecería que se está refiriendo a otro país y no al nuestro, maestro Gilberto Martínez. Pues la realidad es que para comentar al respecto,
Es una realidad que el presidente está con el mayor apoyo de la población que se haya conocido a presidente alguno. ¿Y por qué digo esto? Pareciera que no tiene relación con lo que estamos platicando, pero sí. En otras circunstancias es muy probable que estuviéramos presenciando saqueos de comercios, de centros comerciales, bancos, empresas, etcétera, por la crisis provocada por la pandemia y la crisis económica derivado de la misma. Creo que los programas sociales que se han implementado, difiero un tanto de la doctora, porque si vamos y vemos lo de los jóvenes construyendo el futuro, o las becas para los estudiantes, pues bueno, las becas son precisamente para eso, para que tengan recursos y poder concluir sus estudios en la etapa en que estén y continuar con lo que sigue. No es patrimonialista como normalmente en la jerga se le conoce, o sea, estarle dando el pescado en lugar de enseñarlo a pescar. Si estos programas no se hubieran implementado desde antes de la pandemia, que no sabíamos que iba a suceder, pues estaríamos seguramente en una situación muy diferente, porque en gran medida muchas familias, sobre todo las de escasos recursos, los 50, 60 millones de ciudadanos mexicanos que están en esa situación, pues estarían teniendo que optar por otras situaciones para sobrevivir, simplemente para sobrevivir. En este momento, no quiero decir que solo por los programas sociales se ha detenido eso, pero ha sido algo, desde mi punto de vista, muy importante. ¿Sí? No tenemos, y lo estamos nosotros monitoreando porque nos gusta hacer estas situaciones, no vemos que la violencia en ese aspecto se haya desbordado. La violencia por hambre, la violencia por desesperación de las personas. Al contrario, acabo yo de leer que la asociación esta que mide el consumo de los centros de autoservicios marca que una tendencia de un 8% al alza en el trimestre anterior. Eso corrobora lo que estoy comentando. O sea, lo que el presidente ha estado llevando a cabo es rescatar a los pobres. El rescatarlo, estoy hablando de llevarles manera de cómo sobrevivir, ¿sí? Que no era seguramente lo que se pensaba el año pasado, pero ante la pandemia, pues todos nos recluimos en algún momento en nuestros hogares, ¿sí? Y no teníamos otra opción más que estar a la expectativa. Los que no teníamos un sueldo, porque no trabajemos para el gobierno, pues teníamos que buscar la forma de sobrevivir. Y la forma de sobrevivir, pues es trabajando, ¿sí? Y si los negocios y las empresas están cerradas o estaban cerradas, pues era muy difícil que no pudiera haber un brote precisamente de inconformidad de la gente y natural por sobrevivir. Creo que en este aspecto fue algo o está haciendo algo muy bien de parte del gobierno, de que los programas permanezcan y se hayan ampliado, porque está llegando a la base de la sociedad que más lo necesita. Y ya lo dijo, lo repitió otra vez, no está rescatando bancos, ¿sí? Ni instituciones diferentes, está apoyando a los que más lo necesitan. Adelante, licenciado Julio. Muy bien. ¿Le responde usted, doctora Alma Bernal, o lo respondo yo? Me parece que... Los dos, ¿verdad? Primero, licenciado Julio. Gilberto Martínez, se metió en un berenjenal, ¿no? Estábamos dejando muy light el tema de la economía. Vamos a ver si le alcanzan con los argumentos, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Para empezar, la declaración que en el decurso de la semana salió a dar el secretario de Hacienda. En el tema económico es desastroso.
y el panorama no se presenta halagüeño, no se presenta mejor en los próximos años, ¿no? Sí, tomamos en consideración que ¿Para México o para el mundo? Para México es posible, por ahí decían los economistas que la economía está ralentizada, así, que hablan de que está lenta. Dice, la economía está, sobre todo aquellos que defienden la política económica de Andrés Manuel López Obrador, y dice, es que no es una situación exclusiva de México, dice, ocurre, pero fíjese en qué países, ocurre, dice, en Ecuador, ocurre en Nicaragua, ocurre, sí, son economías que siempre pues han estado mal, en recesión, y no nos puede marcar esa economía. ¿Por qué no nos comparan con la economía de Estados Unidos? ¿No? Porque la economía de México pues siempre ha estado mucho mejor que la de Ecuador, que la de Nicaragua, que la de Perú. Discúlpenme, perdónenme, pero los analistas, cuando se meten en el tema económico, de defender el modelo económico de Andrés Manuel López Obrador, luego hacen una referencia de aquellos países que nunca y que siempre han tenido una recesión económica. La nuestra no, bien o mal, con los gobiernos corruptos que debemos reconocer que así es, con Enrique Peña Nieto, había un crecimiento, hubo un crecimiento en temas económicos, le entregó al país Andrés Manuel López Obrador con un crecimiento económico del casi 4%, 2 puntos y fracción, y te tenía proyectado crecer más. Lo agarró así el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo difuminó prácticamente, doctor Alma Bernal. Totalmente de acuerdo, doctor Julio. No se puede meter, pero precisamente para eso este programa, para tener diferente criterio y cada quien sustentar lo que sí. Yo lo digo como docente y nada más me referí al apoyo de las becas. Hay muchos apoyos, las pymes, los de la tercera edad, ahí sí coincido con usted, licenciado Gilberto Martínez. Yo me refiero al educativo, porque el educativo está cayendo en una simulación muy grave, so pretexto de la pandemia. Y eso repercute en la seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué repercute en esos dos aspectos desde mi muy humilde punto de vista? Porque nuestro presidente, que ahora vamos a cuidar cómo lo decimos, ¿verdad? Porque ya salió ayer de que ya tiene registrada la marca, también es otro tema. ¿Sí? Nuestro presidente se está basando en las denuncias en cuanto a la inseguridad. Y yo le pregunto, a nuestro alrededor, ¿cuántas personas sufren, son víctimas de un ilícito y no denuncian porque no tienen credibilidad las instituciones? Entonces, si él se está basando en sus estadísticas por las denuncias, pues de ahí el problema. Feminicidios, por decirlo de alguna manera, desapariciones forzosas, los robos a comercio que está refiriendo el licenciado Gilberto Martínez. Una cosa es la estadística y otra cosa es la realidad. Lo que yo le apuesto es que un país educado es un país libre, y ahí es donde está el problema. Libre de pensamiento crítico y racional. Y nuestro presidente lleva muy buenas herramientas, pero sí también tenemos que pensar en el futuro. Nuestro presidente no va a ser eterno, ni es el que hace todo. Él es el de la cabeza. Por eso tampoco puede asegurar que su gobierno va a ser recortado porque el menos corrupto. Ya la historia se encargará de juzgar, así como lo protestó, y cada uno vamos a hablar de cómo nos fue en la feria. Sí es muy delicado crear eso. Hablaba yo en la intervención anterior desde la palabra utilizada, purificar. Mentalmente la asociamos a una idolatría y eso está mal. Hay que tener pensamiento crítico y ese únicamente te lo va a dar la educación real y formal. Por eso hay que enseñar a pescar, no llevarles el pescado. Gracias. Sí, bien. Tenemos 4 minutos para cerrar este tema y continuar con lo de las elecciones del Estado. El presidente reconoció en su informe que el Producto Interno Bruto
ha caído 10 puntos. También hay que reconocer la valentía con lo que el presidente reconoce la recesión en sus manos, en sus manos. Dijo que se van a crear 50,000 empleos con el tema del Tren Maya, con el tema de la refinería de Dos Bocas, con el tema del aeropuerto de Santa Lucía, y que se van a generar, pero no, todavía no se generan 55,000 empleos. Habló de las remesas que los paisanos radicados en Estados Unidos envían a los connacionales en México, y habló también que producto de la corrupción se han obtenido 560 millones de pesos. No alcanza, no nos alcanza con eso, maestro Gilberto Martínez Apodaca, 2 minutos. Nomás ahí no crea que es un complot, no crea que no es un complot, son los que quedan, los 2 minutos que quedan. No dijo que son 560 millones, son 560,000 millones, ¿sí? Que tampoco alcanzan, ¿sí? Que tampoco alcanzan, pero son miles de millones, no 560 millones, eso no es nada. Eso se lo llevaba Salinas de Gortari, el Fox y los demás, sin hacer mucho ruido de nada, ¿no? El machuchón de todos los machuchones. Los machuchones de los machuchones. La doctora hablaba ahorita del tema de la inseguridad, también usted, con respecto a los feminicidios, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en que todo, por ejemplo, este tema en particular que es tan sensible, pues se ha cargado simple y sencillamente al gobierno federal. ¿Por qué no se menciona que de los estados más violentos, por ejemplo, Guanajuato es el número 1 en feminicidios? Entonces, ¿por qué el gobierno federal en particular tiene que solucionar ese problema en Guanajuato? Sí, puede participar, por supuesto, pero es el gobierno de Guanajuato el que debería de estar ahorita señalado, ¿sí?, para que corrigiera esa situación. ¿Por qué nadie dice del Estado de México? Es el otro estado de la República con mayor número de feminicidios y de todos los delitos que le quieran poner, ¿no? Entonces, cada estado debe hacerse responsable precisamente del combate de la delincuencia en el ámbito de su competencia. Es cierto, para toda la cuestión de delitos del Foro Federal, pues hay que involucrar al gobierno federal, pero lo que son de Foro Común, pues que lo resuelvan ahí. Doctora, la estoy viendo que quiere... Sí, gracias, nada, el minutito le agradezco a Liceo Martínez para que me dé réplica. Se nos agotó el tiempo, 10:30. Nada más quisiera decirle, maestro Gilberto Martínez Apodaca, rapidito, el artículo 21 constitucional establece la obligación de coordinarse, están obligados, el gobierno federal, el estatal y el municipal, obligados, la disposición constitucional así lo establece. Bien, vamos a pasar al segundo tema. Vamos a incorporar a nuestro buen amigo Jesús Alfonso Durán. Él fue en su momento aspirante a secretario de la planilla verde del STACE. Está por conectarse. ¿Nos estás escuchando, Jesús? Hazte presente, Jesús. Parecería que estoy en la iglesia, Jesús. Es que lo de la purificación algo contagia. Está en el confesionario todavía, yo creo. Puede replicarle, doctora Bernal, lo que tenía pendiente mientras... No, sí. No, va en el mismo sentido, pero yo lo voy a poner con manzanitas. Yo lo único que hago alusión es que siendo un mandatario nacional debe de tener cuidado de no minimizar, porque entonces se está generalizando una obligación que tiene. Cuidado con eso nada más. Claro que por supuesto, pero no olvidemos que va de la mano la política social con la seguridad, con la educación y con todos los demás aspectos. No es responsabilidad de él, pero la responsabilidad de él sí fue hablar y decir que había menos. Cuidado. 30 segundos. Dijo el presidente en ese rubro también
la delincuencia organizada ya no manda en México. Entonces, la verdad es que no sabemos qué hacer con ese tipo de expresiones, la verdad. O sea, son expresiones muy desafortunadas. Ya no sabe uno. Se refiere a que García Luna ya no está en la Secretaría de Seguridad Pública. La delincuencia organizada ya no manda en México, dice. Yes. Ya no hay torturas, ya no hay desapariciones, ya no hay masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, dice, ¿no? Entonces, insisto, yo me pregunto que el presidente estaría dando el informe de otro país que no corresponde al nuestro. Parece que tenemos una falla ahí con el buen Jesús Alfonso Durán. Si gustan, vamos nosotros entrándole al análisis del tema. En el transcurso de la semana, Teresita Ochoa asumió la responsabilidad del comité directivo para el periodo 2023 del STACE. Esto en medio de una gran polémica, en medio de un gran descontento de gran parte del sector de los empleados del sindicato. Y lo que llama también la atención es que por primera vez en la historia vimos una toma de protesta inédita, porque la mujer llegó escoltado por guardaespaldas y ahí estuvo también la presencia de la policía. Esto no había ocurrido nunca. ¿Qué opinión le merece, maestro Gilberto Martínez Apodaca? Porque lo teníamos pendiente ustedes desde la semana pasada. Sí, así es. Pues nos tocó presenciar o darnos cuenta de prácticas que creíamos que ya no iban a existir, pero pues desafortunadamente ahí están, ahí las vimos. Antes de que entre el compañero Alfonso, que se termine de instalar, nada más quiero comentarles algo que me tocó presenciar ahora en la semana en una unidad administrativa de aquí del sur de Sinaloa, que comentaban en una de las oficinas, oye, qué malo, ganó la planilla roja, nos van a traer otra vez de regreso a la compañera que acababan de lanzar por allá, de quién sabe dónde, porque no la aguantaban. Pero pues ella votó por la roja y pues va a regresar a seguirles dando lata a los compañeros que no la soportaban ya, ¿no? Entonces, esas son parte de lo que escuchábamos, de que hubo la compra de votos, compra de conciencias y compra de, como le querramos poner, ¿sí? Para tratar de que se posicione una planilla, rescatando hasta lo irrescatable de algunos de los trabajadores que pues conocemos. Nosotros andamos siempre en las unidades administrativas, en las diferentes dependencias, y nos decimos entre nosotros mismos, oye, ¿ya fuiste al juzgado fulano? ¿Cómo encontraste ahora a Sutanito que está ahí en Secretaría de Acuerdo? Ay, insufrible. Venía todavía con aliento alcohólico y cosas por el estilo, ¿no? Sí, pues esas personas son las que de alguna manera van en el reciclaje ahí de la planilla roja, creo yo. Pero bueno, adelante, parece ser que ya nuestro compañero Alfonso Durán. Maestro. Active su sonido, Alfonso. Activa tu sonido, Jesús Alfonso Durán. Sí, muy buenos días. Buenos días. Para poner en contexto, Alfonso, recapitulando, decíamos que en el decurso de la semana, Teresita Ochoa había asumido la responsabilidad del comité ejecutivo del sindicato. Esto lo hizo en un ambiente inédito. Hemos dado cuenta de ello cuando está la policía, la presencia de la policía, ella misma llegando con guardaespaldas. Y luego un notario público que siempre se ha identificado, debo decirlo, por ser oficialista, por
por estar siempre del lado del gobierno del Estado. Eso a mí, quiero decirlo yo, de manera personal, en mi opinión, eso a mí me marca la pauta para establecer definitivamente que estas elecciones fueron las elecciones del gobierno, las elecciones de quien mandan en el gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, Alfonso, porque tuvieron inmersas, involucradas, metidas las manos del dirigente de ese partido. ¿Qué opinión te merece, Alfonso? Mira, muy buenos días a todos, a toda la audiencia, a ustedes, compañeros de la mesa. Pues el día 1 de septiembre, el día martes, pues tomó posesión la nueva planilla ya como comité general. Sí nos llamó mucho la atención que estuvo rodeado lo que es Figlo Estase, donde se llevó a cabo el evento, por más de 10 patrullas que anduvieron ahí rondando. Se comenta que Teresita llegó con un guardaespaldas. Ella menciona ayer en una entrevista que le hace un medio local, dice que es su compadre el que le iba acompañando, que no era ningún guarura. Espero que así sea, porque sí sería una mala señal que estaría mandando el que va a estar cuidándose y no va a convocar a un diálogo para todas las fuerzas que quedaron en este proceso, que no ganaron, pero que en conjunto son una mayoría, un 60%. Yo lo decía el sábado pasado, es el momento preciso para que este nuevo comité que está ahorita tienda puentes para buscar la operación cicatriz que se hace en todo tipo de procesos electorales que existen, pues. Entonces yo sí veo que no sé si les esté ganando algo la soberbia, o tal vez sea que van empezando y no han empezado a atender estos puentes que son muy importantes para el alivio y la unidad de los estacistas. Ellos en su campaña, su eslogan era unidad. Creo que la unidad es muy importante en el Estase, porque desgraciadamente nuestro patrón, que es el gobierno del Estado en este momento, nos está viendo muy desunidos. Y como decía la compañera, la abogada, la semana pasada, decía, estamos ya en septiembre y es hora que no se nos da lo que viene siendo el aumento, el retroactivo. Se supone que el viernes 28 de agosto, ya el comité anterior, el saliente, firmó el pliego petitorio, firmó el convenio 2020, donde se nos da el aumento. Se suponía que en esta semana se nos iba a pagar el retroactivo y es hora que no nos llega. Hay mucha incertidumbre. Los compañeros a los que nosotros representamos, como yo se les decía, yo soy delegado sindical de mi área, pues desgraciadamente traen esa incertidumbre porque estaban esperando esta semana ese retroactivo. Pues se supone que nos fuimos por un aumento que no afectara un rubro que tuviera que ver con el impuesto sobre la renta y nos tuvieran que descontar una parte de ese aumento, según por lo de la pandemia, aunque fuimos en contra de aumentar el 0,1, que es lo más importante que debemos de buscarlo todo el tiempo los estacistas. Entonces sí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque no se tendieron puentes antes de la toma de posesión, no hubo acercamientos de parte de la planilla ganadora hacia los perdedores, a los que no pudieron cumplir su objetivo. Sé que también algunas planillas están interponiendo recursos. Parece la planilla amarilla ya metió un proceso, un amparo a nivel federal. También parece ser que interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos un proceso también ahí. La planilla verde en la que yo estuve inmerso también impugnó ante la comisión electoral, pero como era obvio, sabíamos que ahí en la comisión no iba a haber un resultado positivo, por lo que se está trabajando para llevar esa impugnación al tribunal local. Entonces, al parecer también la planilla rosa que encabezaba María Elena Armenta de la Rocha también está en proceso de impugnar. Entonces, estamos en espera, no sabemos si el tribunal le va a dar la toma de nota a este nuevo comité ya pronto o va a tardar por estos procesos de impugnaciones. Pero ellos ya asumieron, hay que verlo de ahí, ellos ya asumieron, ya están ahí. Entonces, los estacistas, ¿qué queremos? Trabajar en unidad, ¿es cierto? ¿Para qué? Para que el gobierno nos cumpla con muchas cosas que ahorita están en el aire. En específico, ahorita ocupamos que eso de una fecha exacta de cuándo se va a pagar ese retroactivo. ¿Por qué? Porque los estacistas estaban, que en esta semana se iba a hacer, el secretario anterior comentó, se nos iba a pagar en esta semana, más tardar. ¿Por qué? Porque se había detenido un poco por el proceso electoral y no querían que se interfiriera y se dijera que
que era como algo para atraer adeptos a la planilla roja, ¿no? Entonces se acabó la elección, estamos esperando retroactivo. Yo escuchaba muy claramente a la compañera la semana pasada diciendo que los sindicatos hemos perdido el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de todo sindicato que surgen en el siglo XIX en Europa, se fortalecen en América? Es la defensa de los trabajadores ante los patrones. Hemos perdido ese objetivo, los sindicatos se han politizado, han servido nada más para hacer comparsa de los gobiernos y buscar privilegios políticos, ya sea en procesos electorales. Entonces sí me llama mucho la atención que asumen, pero no se han tendido esos puentes necesarios. ¿Por qué? Porque que no se les olvide que todos somos estacistas, y a pesar de que fuimos por caminos diferentes, tenemos que buscar una unidad pero que sea real, con hechos, y que en el proceso se vea, para que el gobernador, que en este caso es el patrón, el gobierno del estado, vea que es un gremio fuerte y que va a exigirles que cumplan con lo que tienen que cumplir. Porque en estos momentos yo siento que el gobierno nos ve divididos y para ellos es mejor, pues. Entonces sí invito yo a este sindicato que trate de tender puentes, que dejen a un ladito la soberbia, los rencores, el proceso pues ya pasó, que a lo mejor se van a impugnar, pues cada planilla tiene su derecho a hacerlo, ya los tribunales, el Poder Judicial dictaminará si tienen o no razón, pero en este momento ellos ya están al frente. Entonces sí es necesario buscar el que nos apoyemos en conjunto para lograr estas mejoras. No sé cómo lo vean ustedes. A mí sí me llamó mucho la atención que se rodeara el FIGLOS en la toma de posesión del martes. Pensaron que iba a haber algunos hechos violentos, pero es claro que los estacistas ya nos dimos cuenta que por ahí no es. Si realmente se va a buscar la manera de impugnar, se va a hacer por los medios legales, así como lo están haciendo los compañeros de algunas planillas. Entonces ellos, ¿qué tienen que hacer? Es tratar de convencer a la base, tratar de convencer a los compañeros que compitieron por otras planillas para buscar la unidad entre todos, luchar por mejoras para los estacistas. Yo creo que este es el momento preciso de que el nuevo comité, de que nuestra secretaria general Teresita, compañeros que están ahí al frente, busquen, entiendan esos puentes para buscar el consenso entre todos y buscar una lucha en conjunto, que es lo que realmente necesita este sindicato. Sí, pero ocurre en todas las organizaciones, en las sociales se da un fenómeno similar, Jesús. La unidad siempre debe de ser privilegiada, y debe de imperar en la vida pública de México, no nomás en el sindicato del STACE. Ciertamente los sindicatos han perdido su esencia, han perdido su naturaleza, y vemos cómo también los alcanza la corrupción, ¿no? Y se someten finalmente al patrón y olvidan que son defensores de sus agremiados, ¿no? Pues tenemos el sindicato de Elba Ester Gordillo, que se dedicó a hacer política, que se enriqueció al amparo del sindicato. Se prostituyen los dirigentes sindicales, ciertamente, maestra doctora Alma Bernal. Sí, así es. Buenos días, señor Alfonso Durán, gracias por acompañarnos de nuevo. Sí, ciertamente eso del guardaespaldas da un mal mensaje y daña el puente de comunicación. Déjenme compartir con ustedes algo que me llegó y usted me dice, señor Alfonso Durán, si es verdad, porque hay tanta incertidumbre, que dicen que lo mandó el consejo directivo, será, quién sabe. A mí me llegó y que lo transmitiera. Textual, ya es oficial. Para que todos los compañeros delegados informen a sus representados, el retroactivo se va a pagar el día que el señor gobernador y el señor Luis Alberto de la Vega decidan hacerlo. Y ustedes serán los primeros en enterarse, ya sea a través de la dirigencia sindical o mitotes que se escapen antes. Y díganle a sus representados que les están preguntando a cada rato que ustedes son personas con amplia responsabilidad y estarán atentos a hacerles pública esa información en el momento en que nos enteremos, como es nuestra obligación. Es un mensaje muy fuerte, muy mal dirigido, o sea, te voy a mentar, pero entonces, ¿cómo se van a hacer estos puentes de comunicación? Me lo enviaron a mí, está apareciendo en Facebook. Cuidado, esos puentes de comunicación, ya está la dirigencia. Tiene que haber otro seguimiento, otra forma de atender. Nada más para terminar.
En el convenio que firmaron, nos decía usted, señor Alfonso Durán, el sábado pasado, este aumento no va a haber reflejado en el aguinaldo. Claro que por supuesto que el 60% que no está de acuerdo con esta dirigencia, pues tiene efervescencia, no me va a pagar retroactivo, no va a estar en mi aguinaldo, pero me dijiste que ya me va a llegar cuando es un aumento desde enero. Claro que las preguntas van a estar flotando. La comunicación es eso, decirles la verdad, pero con buenas formas, con respeto sobre todo para ese puente de comunicación. Igual que fue una falta de respeto esto de meter a las autoridades armadas en todas las imágenes que vimos. Hay seguridad, sí, pero hay respeto entre iguales. Cuidado con esto. Ese es mi comentario, señor Alfonso Durán. ¿Qué opinión le merece esto que me llegó aquí? Sí, mira. Mira, qué bueno que tocó ese tema. Ese tema no es más que, no es oficial el comunicado ese. Fue un comentario que hizo un compañero delegado en un chat que tenemos de delegados. Él lo hacía, yo pienso, más que nada por sarcasmo. No realmente no viene siendo un pronunciamiento del sindicato. Él lo da a entender como para decir que, pues que nos tenemos que quedar calmados, que hasta que decían ellos pagárnoslos. Pues yo sí difiero un poco de ese comentario del compañero delegado, porque creo que para eso es un sindicato, ¿no? Si en este momento el gobierno no nos está pagando como había quedado, pues el sindicato es nuestro portavoz, para eso le estamos dando la facultad de que él nos represente. Entonces, de la mano de ellos, creo que deberíamos de ir los delegados a exigirle al gobernador que ya suelte ese retroactivo. Es un retroactivo que se nos va a dar de enero a la fecha por este aumento que se consiguió, un aumento que se consiguió, que se fuera un concepto de desgaste físico para que no grabara para impuestos sobre la renta y no se nos retuviera. Lo malo que estos conceptos no repercuten al 0,1 que es sueldo, por lo tanto no hay aumento de aguinaldo, no hay aumento de prima vacacional, y los bonos que se nos dan conforme a estos conceptos no se van a venir tampoco fortalecidos, sino que va a ser un estancamiento de que sí se nos van a aumentar esos 200 pesos, 250 pesos a la quincena, 500 mensual, pero en ese concepto nada más. O sea, sí se nos aumenta 250 a la quincena, pero no va a repercutir en aguinaldos, no va a repercutir en los bonos que tienen que ver con el 0,1 y no va a repercutir en la prima vacacional. Yo sí les quiero hacer una mención acerca de ellos lo sacaron de ese chat de delegados porque a mí me tocó leerlo anoche. Es un comunicado que hizo un delegado igual que yo, igual que otros, pues que lo hizo porque algunos otros delegados cuestionaban que si ya había una fecha oficial para el pago de dicho retroactivo. Y pues él lo comenta que pues el retroactivo no nos lo van a pagar, y tiene razón, hasta que decida el gobernador y el ingeniero de la Vega, que es el secretario de Finanzas. Pero pues en ese caso, entonces el sindicato estaría de florero, pues porque no, el sindicato tiene que asumir la responsabilidad de ser el portavoz de los trabajadores y decirle: oiga, señor gobernador, es el momento de que mi base, los trabajadores están pidiendo ese retroactivo que ya se firmó desde la semana pasada, pues dinos cuándo se va a dar. El gobernador ahorita dice que no hay dinero porque se tenía que pagar los bonos al sector salud de las penitenciarías, y tuvieron que manifestarse en la semana para que ya les dieran el 50%, y la otra mitad se las van a dar al parecer de aquí a noviembre. Pero creo yo que entonces nuestro patrón está esperando que nos manifestemos para darnos una fecha o ver qué día nos van a pagar. O sea, es el momento que también el sindicato tiene que asumir su responsabilidad, pues, porque un sindicato es eso, es el portavoz de la base, es el que tiene que llevar nuestra voz allá hacia el patrón, que en este caso es el gobierno del estado, que es el gobernador. Él tiene que ir a decirle: mira, pues mis trabajadores están inquietos porque pues se supone que se firmó desde agosto este convenio de 2020, pues se suponía que era para que la siguiente semana ya les estuvieras pagando el retroactivo. Entonces sí le hago un llamado yo al sindicato en ese sentido. Vamos de la mano a trabajar con ellos y los delegados, si ellos quieren convocarnos a manifestarnos en la semana para exigirle al señor gobernador cuándo nos pagaría el retroactivo, sería muy interesante, sería mandar la señal de unidad a los demás grupos. Y creo que es muy importante trabajar de la mano, porque yo a lo que percibo, y si no sé usted, compañeros, lo están percibiendo, el gobierno nos está viendo muy divididos, y para ellos eso es muy importante porque ven que no tenemos unidad y nos van a pagar cuando ellos lo decidan. Así es. Un minuto, doctora Alma Bernal. Ciertamente, Jesús,
si los ve divididos, es tierra de cultivo para el gobierno del Estado. Nosotros tenemos experiencia en eso, pero no es el tema que nos entretiene el día de hoy. Adelante, doctor Alma Bernal. No, eso es lo que le iba a decir, sería cuestión de otro tema. Ahorita estamos en cómo fue estas elecciones. Le daremos el uso si gusta al licenciado Gilberto Martínez, porque la otra vez creo me le gané en el tiempo. Sí. Adelante, licenciado Gilberto Martínez, yo se lo paso el tiempo. Y nada más hacer la acotación que, en mi opinión, Jesús, los dirigentes sindicales no son sus portavoces. Los dirigentes sindicales son sus defensores, Jesús. Y si no tienen ustedes bien arraigado en su concepto, en su mente, que ellos son sus defensores, más allá de ser sus portavoces, entonces hay un debilitamiento de las bases también, Jesús. Si se piensa, con todo respeto, Jesús, con todo respeto, si se piensa así, pues no, ellos son quienes defienden sus derechos y como tal, tienen que hacerlo, están obligados a hacerlo, maestro Gilberto Martínez. Sí, con respecto a esto, bueno, ya fue sumamente cuestionado, va a continuar esta opinión entre las demás planillas que participaron y sobre todo lo que maneja Alfonso, de que el 60% que no ganó, lo que son la mayoría, pero pulverizado en varias planillas, pues no se van a sentir totalmente representados por la planilla ganadora. Y ya venía el antecedente, para no ir mucho más atrás, del representante sindical que sale, pues que era afín, vamos a decir, al gobierno, ¿no? Entonces, si queda una persona como, en este caso, Teresita, pues se puede pensar pues que va a hacer las mismas prácticas que el otro venía haciendo. Entonces ahí, en este caso, estoy totalmente de acuerdo con los dos compañeros, pues de que la exigencia y la presión que ustedes deben de ejercer hacia sus mismos representados, pues debe de ser de una manera firme, ¿sí? Para que efectivamente los defiendan y los representen como debe de ser ante el gobierno del Estado. Licenciado Julio. Sí, definitivamente coincidimos en ese sentido, Jesús. Sí. Julio. Adelante. Adelante, Jesús. Sí. Sí me gustaría nada más aclararte, pues, el momento que yo... Sí, cuando te digo que son nuestros portavoces para eso, pues para defendernos, porque el principal objetivo del sindicato es llevar la defensa de nosotros los trabajadores. Coincido totalmente contigo. En este caso, ellos tienen que tomar esa decisión. Entonces, y volviendo al tema, como comentan de lo que es la elección, pues desgraciadamente esta elección se vio muy viciada de inicio, pues. Está superviciada. ¿Por qué? Porque la comisión electoral fue propuesta por el mismo comité. Hubo muchas cosas que no se hicieron bien. Entonces, ¿qué tiene que mandar la señal también? Que ahorita que vamos empezando un nuevo comité, se tienen que reglamentar, se tienen que hacer las cosas de nuevo, cambiarlas acorde a los tiempos modernos. O sea, no es posible ahorita, y lo comentábamos hace ratito con algunos delegados, en el sentido de que muchos de los que hoy asumen secretarías en este nuevo comité al mismo tiempo son delegados sindicales, y lo hemos comentado en los grupos, y ellos dicen, es que siempre ha sido así, no pasa nada. Yo creo que sería muy sano que empezáramos a reglamentar ese tipo de cosas. Si tú asumes una secretaría dentro del nuevo comité, dejaras la delegación, porque no puedes ser parte, al mismo tiempo estar al frente de una secretaría dentro del sindicato y al mismo tiempo representar a tu base en tu oficina. Hay que ser muy claros en eso. Hay que sentarnos todos los grupos dentro del sindicato y buscar un reglamento electoral que en el futuro, en la próxima elección, a 3 años, no se repitan ese tipo de cosas que generan esta incertidumbre que se dio esta vez, este golpeteo, esta mala señal ante la sociedad de que no nos podemos poner de acuerdo para hacer una elección. Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque, como dice el compañero, ¿qué pasa? Si ya venías con una inercia trabajando,
pero esa misma inercia te está sirviendo para seguir empoderándote dentro del comité, tú y tu grupo, pues adelante vas a seguir sin modificar el reglamento electoral, sin modificar los estatutos. Yo fui parte de, como les decía, de la planilla verde. En esa planilla verde estaba el compañero Fausto Aispuro, que fue presidente de la comisión legislativa del comité anterior. El compañero hizo algunas modificaciones a los estatutos, las cuales no todas se le autorizó que se aplicaran. Eso fue lo que él me comenta. Él dejó en su computadora todo lo que se tenía que cambiar hasta un nuevo reglamento electoral, pero el secretario saliente pues nomás tomó las cosas que no le fueran a perjudicar en este proceso. Pues. Entonces, si queremos realmente mandar la señal de un verdadero cambio democrático en nuestro sindicato, que es muy importante, nos tenemos que sentar, tomar esa herencia que dejó el compañero Espuro en la secretaría, en la comisión legislativa del comité pasado, y entre todos anexarle o quitarle lo que sea bueno, lo que sea positivo, lo que sea negativo, sacarlo, pero entre todos buscar un nuevo reglamento, unos nuevos estatutos acorde a los tiempos democráticos y que nos den claridad como un sindicato de verdaderamente democrático, para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas que cada 3 años pasan, porque hace 3 años pasó lo mismo. Los que asumieron en aquel entonces fueron oposición y se quejaban de esa manipulación de las elecciones. Hoy están al frente, cometen lo mismo que hicieron los anteriores. Entonces ya es momento de que demos el paso hacia el frente y cambiemos ese chip, como decía el compañero Julio. Las bases también somos muy importantes. Tenemos que politizarnos y tenemos que concientizarnos de qué es un sindicato y para qué es, porque también desgraciadamente la base nada más ve al sindicato como el que me da la opción para trabajar 7 horas, para si hay posibilidad me den 15 días de vacaciones en julio, 15 en diciembre, pero no asumen el sindicalismo que realmente debemos de asumir, inmiscuirnos en el proceso interno de las decisiones que son muy importantes en este caso. Coincido totalmente con ustedes, coincido con Julio cuando me dice que no son portavoces. Yo lo que quería comentar es que son portavoces para la defensa de nosotros, porque ellos están al frente, son los que pueden ir a tocar la puerta al gobernador, y nosotros como delegados deberíamos de acompañarlos, y en su momento, cuando se pueda, la base en sí también se puede manifestar. Sí, es muy importante que cambiemos ese chip. Yo les invito a mis compañeros sindicalizados, convertirnos realmente en sindicalistas, no en sindicalizados, sindicalistas, a anexarnos de todo el conocimiento que representa ser sindicalista, conocer los estatutos, conocer los reglamentos, inmiscuirnos en la toma de decisiones de este tipo de cosas. Para poder hacer fuerte el STACE, lo tendremos que hacer cambiando ese chip. Y también yo les diría a los que asumieron ahora el martes, tiendan ese puente, busquen ese cambio. Si quieren realmente dar la señal de que las cosas las quieren hacer bien, tiendan ese puente de diálogo con los 60% que no votó por ustedes. Dejen a un ladito un poquito esa soberbia que no nos va a llevar a ningún lado. Dejen a un lado ese rencor del proceso. Vamos pensando en procesos futuros, que no vuelvan a pasar este tipo de cosas que le damos una mal señal a la sociedad. Nosotros somos, al final de cuentas, funcionarios públicos, y cómo es posible que nos estemos peleando en pleno proceso cuando la sociedad en sí está llegando a ser un trámite. ¿En qué concepto quedamos? Es muy importante que lo pensemos y lo platicamos, nos juntemos todos los grupos que compitieron y buscar un punto de acuerdo, un punto medio que nos lleve a buscar mejoras para el sindicato. Bien. Muy bien. El tiempo se nos ha terminado, lamentablemente. Si les sirve de consejo, Jesús, en el futuro, renueven sus cuadros. Quien le secundó a Teresita es un personaje de apellido Chinchilla. Si no quedaba con Teresita, quedaba con Chinchilla. Y por ahí también está medio salpicado por investigaciones que hemos hecho. Si le sirve en el futuro, hay que renovar los cuadros, los cambios. Me quedan claros que tendrán que ser desde las bases, desde adentro hacia afuera. No me queda más que darle las gracias, Jesús Alfonso Urán, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estas 2 emisiones del Cuarto Pulso. Doctora Alma Bernal, como siempre, un abrazo, muchísimas gracias. Maestro Gilberto Martínez Apodaca,
nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La unidad es la voluntad de todos, señor Alfonso Durán. Vamos juntos a un cambio. Muchas gracias. Son una gran fuerza sindical, no, son una gran fuerza laboral sinaloense. Claro que sí, y coincido, Julio, muchas gracias por esas palabras. Nos vamos. Muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias, Julio. Estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que es momento de renovar los cuadros. Hay que renovar cuadros, Alfonso, que no vean siempre a los mismos. Eso no es sano. No es sano para los sindicatos, no es sano para las organizaciones. Maestra Rosario, si gusta finalizar. Gracias. Y muchas gracias, Julio. Hay que renovar cuadros, siempre no es sano, Gusto coincidir, gracias.